Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos por mirarnos. Bueno, hoy estamos con la socióloga Ana Castellani. Ella es profesora de nuestra carrera, profesora de la Universidad Nacional de San Martín y además investigadora del CONICET, así que te damos las gracias por participar. Y de paso, quería comenzar por un tuit que habías escrito y que me había llamado como la atención porque parecía algo sugerente y también provocativo, donde decías que Macri era un presidente imposible. ¿Por qué? Sí, me parece que la idea de jugar con la idea de desfiladero, de presidente imposible, es porque las políticas que está desplegando el macrismo en su proyecto de gobierno a nivel nacional, lo colocan en un lugar en donde es demasiado liberal, ortodoxo para los sectores populares o las clases medias más progresistas, y a su vez es demasiado gradualista y poco ortodoxo para los sectores económicamente dominantes o los sectores del establishment. Entonces es esa combinación la que lo coloca en una situación, a mi juicio, bastante compleja en torno a la relación que establece con las distintas fracciones de la sociedad argentina y que en un punto expresan sus bases de sustentabilidad política o de apoyo político. Y después, ¿cómo desde tu perspectiva ves estos 6 meses, tal vez desde el punto de vista más económico, que es tu campo? Yo creo que el gobierno, a nivel general, arranca con una impronta refundacional. Como todo gobierno que tiene una impronta refundacional, pretende erigirse en algo muy diferente a lo anterior. En eso rompe el contrato de la campaña electoral, en donde se suponía que era una continuidad para mejorar aquellas cosas que estaban mal hechas del periodo anterior. En estos 6 meses se ve, más bien en todos los campos, una estrategia de plantarse como algo completamente diferente. Eso en términos generales, con las consecuencias que implica de judicialización de algunos aspectos de la política para poder diferenciarse de lo anterior y a su vez para tratar de colocar a un universo de actores como pegados a ese modelo anterior y establece una relación conflictiva con ellos, digamos, para seguir sosteniendo esa famosa idea de la grieta. Eso en términos generales. Ahora, en términos de la política económica, me parece más bien que es un gobierno que apostó fuerte en términos de planes a que con su sola llegada y su solo origen ideológico y social alcanzaba para generar la confianza en el mercado, porque muchos de los, incluyéndolo al propio presidente, confían en que dando las reglas claras del juego está todo dado para que las inversiones y el mercado se ponga a funcionar, las inversiones lluevan y el mercado empiece a funcionar normalmente, y se encontraron más rápido que tarde con que esto no es así. Claro. O sea, que lo que está sucediendo en términos económicos es que todas esas expectativas que primero era cuando liberamos el mercado cambiario van a salir, entrar todos los dólares, y bueno, la cuestión es que ingresaron menos de los prometidos y a su vez no lograron frenar la fuga de divisas, que en el primer trimestre tuvo los mismos niveles que la venía teniendo en el periodo anterior con el pleno cepo. Entonces no logras eso y no logras la idea de Prat Gay de que los precios estaban a 15 y entonces no iba a haber tanto traslado de la devaluación a la inflación, y nosotros ya vimos que la acumulada en estos primeros 6 meses es muy elevada porque ya se está acercando al 24% mínimo y entonces nos está permitiendo proyectar una inflación anual cercana al 40%. Los tarifazos que se suponía que eran para corregir estos precios relativos, que tenía un gran consenso, se tradujo en una conflictividad importantísima en algunas regiones específicamente. Entonces me parece que todas esas medidas que se fueron tomando creyendo en que iban a ser sencillas de implementar, están dando un montón de resultados que no eran los esperados, están alimentando demasiado la conflictividad social, y el gobierno con eso está ensayando
distintas estrategias que hace que quede para el poder económico como un gobierno dubitativo, que no tiene plan, que no tiene programa, que no se sabe a dónde va y que no ataca lo que para el establishment es fundamental, que es el gasto público. Más bien todo lo contrario, todos los planes que se están desplegando son para incrementar el gasto público de este año, terminan generándote más que un ahorro, un incremento de el gasto público, pero paradójicamente, como la orientación de ese gasto no es progresiva, lo que termina sucediendo es que no solo no conforma a los miembros del establishment porque no se achica el gasto, sino que tampoco conforma a los sectores populares que ven cómo se les diluye sus ingresos día tras día. ¿Y cómo ves en este marco esas declaraciones que hizo Fraga sobre esta especie de exceso populista del anterior gobierno, donde le hicieron creer a los sectores medios que podían viajar al exterior y bueno, y comprarse un auto o una casa? ¿Cómo? Es típica de la combinación de tres cosas, digamos. Es un exponente que refleja cabalmente la conjunción de tres cosas para mí, Fraga, ahí. Por un lado, hay algo de cuestión más de clase sociológica que alude a la idea de que, bueno, existen sectores que tendrán que estar siempre conformándose con lo que tienen y punto, porque eso sería cierto si vos no pretendés hacer una redistribución de los ingresos. Lo que está omitiendo Fraga ahí es el hecho de que la acción estatal puede hacer esa modificación y naturaliza una distribución del ingreso dada, ¿sí? Entonces él lo que afirma ahí, o lo que expresa ahí un poco, es esta cuestión de clase donde mantengamos bien segmentadas las distintas posiciones y cuestionemos el ingreso, el ascenso por ingresos de distintas capas sociales, que es algo que muchos sectores medios o medios altos también comparten, ¿no? Esta idea de que no hay mérito en eso y entonces no funcionaría así. Después hay otra cuestión que tiene más bien que ver con la ortodoxia del pensamiento económico. Si bien González Fraga no es un ortodoxo puro, o sea, hay peores. Tengamos claro que todo lo que estamos escuchando es centro-derecha, ni siquiera es la derecha, que serían los tweets de Sper, si te querés entretener para ver qué piensa exactamente la ortodoxia más pura y dura. Es como el jacobino. Claro, es como el jacobino del macrismo, digamos. Más allá del macrismo, es el jacobino del antipopulismo y de la ortodoxia económica, del liberalismo total. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, se estaba gastando por encima de los ingresos, por encima de las posibilidades, o sea, siempre esta cuestión más económica, de la mirada de la economía ortodoxa, de que primero hay que crecer para poder distribuir, que es una discusión eterna entre aquellos que creemos que se puede ir distribuyendo para corregir la injusta distribución antes y a la vez proponer el crecimiento, donde ahí es el Estado el que va a tener el principal rol en la promoción de ese crecimiento y a su vez en la distribución. Ellos son más tiempistas de la idea de primero crecer y después distribuir, cosa que después nunca se da porque si se crece después no se distribuye progresivamente. Nunca hay tiempo para esa distribución progresiva. Y después hay algo de antiperonismo, indiscutiblemente. Es un cuestionamiento, o antipopulismo en general, es un cuestionamiento a la demagogia, a la supuesta demagogia de los gobiernos populistas que siempre para congraciarse con las masas les hacen creer que pueden vivir mejor de lo que están viviendo. Así que creo que esos dichos conjugan esas tres cosas y que está muy presente en el ideario de los funcionarios que nos gobiernan y de las bases de núcleo más duro de sustentación de la base electoral macrista, sin dudas. Y la última cortita. Hay como una especie de, no sé cómo lo ves vos, una especie de reactualización del pensamiento neoconservador, o es una larga tradición que ahora se actualiza. ¿Ves variaciones o de alguna manera ves una especie de actualización de lo que fue los 90? No es los 90, o sea, es en el núcleo duro de la ortodoxia que vos, o del neoconservadurismo, del neoliberalismo, que no son exactamente lo mismo, pero los podríamos poner en un mismo combo momentáneamente, vos sí vas a encontrar algunos ideologemas que son fijos y que no se mueven. La idea de que el mercado es
el principal motor del crecimiento y que el Estado solo regula. O sea, esta idea de cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado, te digo, de todo el siglo XX para acá, los liberales la defienden, la sostienen, y es esa idea de Estado árbitro, de buena calidad en la provisión de algunos bienes y punto. No más que eso, y toda la confianza depositada en el empresariado nacional o extranjero y en la apertura de la economía. Esos son ideologemas que no los moves. Sí hay reactualizaciones producto de lo que tiene que ver con nuestra propia historia. Argentina es un país distinto. O sea, yo insisto mucho que suena raro, pero es casi un caso único en un montón de cosas de la configuración social de este país. O sea, el peronismo, la vigencia del peronismo, la organización de la clase obrera, la capacidad de movilización de los distintos actores sociales no es la misma que en todos lados, y la experiencia que se ha tenido en este país de alternancia entre modelos de corte más de distributivo y progresistas y de corte más conservador no se ha dado con la frecuencia y la intensidad que se han dado en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Ana, gracias a todos. A vos, Esteban, gracias a todos. Sigan apostando por esto. Un abrazo.